Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Quisiera estar compartiendo la palabra de Dios y quisiera invitarles a que juntos podamos abrir nuestras Biblias. Dice la Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículos 17, vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Quisiera traer esta enseñanza que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña y nos exhorta a poder tener cuidado en este tiempo difícil que estamos viviendo. Y déjeme decirle que estamos viviendo un tiempo de apostasía, en un tiempo difícil donde cada cristiano, cada creyente tiene que estar alerta y hoy más que nunca estar escudriñando la palabra de Dios para no caer en error. La Biblia enseña y dice que muchas veces nosotros erramos porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra que he leído, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17, vuelvo a repetir, para usted que nos está mirando, para usted que nos está escuchando. Pablo decía, pues no somos como muchos. O sea, Pablo decía, no somos como la mayoría que medran falsificando la palabra de Dios. Y quisiera explicar esta palabra que aparece y dice, pues no somos como muchos que medran. Usted dirá, ¿qué significa la palabra medran? Es una palabra que viene del griego. ¿Por qué digo esto? Porque el Nuevo Testamento, hermano, fue escrito en griego. Y esta palabra dice, pues no somos como muchos que medran. Esta es una palabra que quiero traer una explicación clara para que el pueblo de Dios pueda entender y comprender de que cada uno de nosotros tenemos que estar alerta. Esta palabra es una palabra el cual nos va a dejar una enseñanza. La palabra, hermano, medran, significa lucrar, aprovecharse, traficar, comerciar, negociar. Por eso el apóstol Pablo traía esta enseñanza a través del Espíritu Santo. Volvemos a la Biblia. Dice, pero nosotros no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. Hermano, tenemos que hoy más que nunca predicar la palabra de Dios. No la podemos, amados hermanos, cambiar. Porque no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. Antiguamente, hermano, había hombres, mercaderes, que llegaban a los pueblos y se anunciaban, se subían a una plataforma, de ahí hablaban en alta voz y ofrecían sus productos de vino, la mercadería que ellos traían. Por eso Pablo hace referencia, dice, nosotros no somos como muchos que medran. Medran significa traficar, el querer venderte algo que no es original. Antiguamente, aquellos hombres, como dije, mercaderes, llegaban a los pueblos, traían vino para vender, pero resulta que el vino que ellos traían estaba diluido con agua para que les pudiera rendir más. Ellos decían que era un vino puro, pero era mentira, lo habían falsificado, lo habían diluido. Entonces Pablo hace hincapié y dice, pero nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Vio que hoy se puede falsificar firma. Y entonces es como yo querer venderle a usted, decirle,
Mire, esto es original. Y usted no sabe que es original. Yo le puedo poner una marca a la computadora y decir, esta computadora es una marca muy buena. Pero lo estoy engañando porque le estoy poniendo una marca, le estoy yo poniendo una marca. Eso se ve mucho en las tiendas acá en Argentina. Usted va a comprar a diferentes lugares y le dicen, bueno, esta marca es original, pero resulta que no es original, ha sido alterada. Entonces, amados hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo decía, pues nosotros no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. En lo que se conoce, hermano, en la mayoría de aquellos vendedores que antiguamente lo hacían. Y los falsos maestros habían entrado en Corintio, hermano, falsificando que la palabra de Dios. Y hermano, hoy en día, muchas iglesias, no digo todas, muchos evangelistas están falsificando la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, hermano. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 3, hermano. Esto hay que hablarlo, hermano. Esto hay que hablarlo, hermano. Gloria a Dios para siempre. Quizás a usted le parezca un poco fuerte, pero bueno, el Señor le dijo a los discípulos en Juan capítulo 6, verso 60. Allí, amados hermanos, la Biblia nos relata y nos dice, Juan 6, 60. Dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá oír? El Señor le dijo, ¿ustedes se quieren ir? ¿Se quieren retirar? Y dice la Biblia que muchos discípulos ya no andaban con él. Porque el Señor, hermano, predicaba la palabra como estaba. Entonces, amados hermanos, quiero compartir 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 1 de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros, falso maestro, que introducirán encubiertamente herejía destructora. Aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Quiero explicar la palabra blasfemado, blasfemia. La palabra blasfemia tiene mucho significado, pero quiero explicar la palabra blasfemia. Primeramente, la palabra blasfemia significa, amados hermanos, ponerse en el lugar de Dios. Creerse Dios, eso es la palabra blasfemia. Creerse superior a Dios. Creerse grande. Y acá no hay nadie grande, el único grande es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia dice que aunque todos lo hiciéramos, somos siervos inútiles, hermano. Si Dios lo usa a usted, si Dios lo está usando, si Dios lo está bendiciendo, manténgase humilde, hermano. La palabra humildad significa servir. No andar en arrogancia. Nos ayuda el Señor. Eso significa la palabra blasfemia. Y también significa decir algo sobre lo santo, sobre lo sagrado, sobre lo puro. Pero más la palabra blasfemia. Al Señor le decían, blasfemia habla, decían al Señor, lo acusaban. Porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Entonces, hermano, blasfemia significa esto. Que muchos se creerán grandes. Muchos se pondrán títulos hoy en día, amados hermanos. Hoy la gente no le alcanza con llamarse ya siervo, que significa servidor. Ya no hayan qué nombre ponerse, amados hermanos. Ya no hay cómo llamarlos, hermanos. Si usted llega a saludar a alguien y decirle hermano, ya se le enoja. Porque ya hay que llamarlo, amados hermanos, de una manera tremenda. Que nos ayude el Señor. Dice, pero por avaricia. ¿Qué es la palabra avaricia? El amor al dinero, hermano. Yo no digo que el dinero no sea necesario, es importante, pero no es lo más importante. Porque yo no voy a vender la palabra de Dios, yo no voy a dejar de predicar la verdad, porque usted me va a dejar de ofrendar. Yo no voy a dejar de llevar el mensaje de Cristo,
Porque usted dirá, hermano Adrián, yo no lo voy a ofrendar más. No, la palabra de Dios tiene que ser predicada, hermano. La palabra de Dios tiene que ser exhortada. Nos ayude Dios, hermano. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo difícil. Y volvamos a lo que hemos leído. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad hablamos de parte de Dios. Poderoso sea el Señor. Vamos a ir a una escritura muy importante, hermano. Muy, pero muy importante lo que vamos a leer. Atento, hermano, a lo que dice la Biblia. Libro de Judas. Epístola a San Judas. Ese Judas es hermano de el Señor Jesucristo. Dice el libro de Judas. Allí en el versículo solamente 18 en adelante, hermano. Para la gloria del Señor. Judas está antes de Apocalipsis. Judas apóstol. Los que os decían que en el postrer tiempo, en el último tiempo, habrá burladores que andarán según su malvado deseo. Habrá burladores. Hay burladores, hermano. Payasos en el pueblo de Dios, hermano. Gente que se burla del arrebatamiento. A mí me hicieron una entrevista, hermano, y me dijeron que el arrebatamiento era una excusa del escapismo. Así le llaman hoy a los que predicamos la venida de Cristo. La palabra de Dios se cumple, hermano. Que en el último tiempo habría burladores que andarían según su malvado deseo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. ¿Sabe por qué hay tanta división? Porque estos son los sensuales. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los carnales, que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Una persona carnal y una espiritual difícilmente, hermano, estarán juntas. ¿Sabe por qué? Porque sus ideales son diferentes. Poderoso sea el nombre del Señor. Que Dios, hermano, les añada bendiciones. Y que pueda usted entender, hermano, que la palabra de Dios se cumple. Vuelvo a repetir. Estos son los que causan divisiones, los carnales causan divisiones. Es una vergüenza, amados hermanos, que hoy dentro del pueblo evangélico, dentro de la iglesia evangélica, se haya metido el fútbol. Es una idolatría, hermano. Quizás a usted le caiga feo, le caiga mal. Es una vergüenza ver en Facebook, hermano, que cuando juega un partido, un equipo, los hermanos se enloquecen, hermano, poniendo vanidad de este mundo. El fútbol, hermano, es idolatría. El Señor me lo habló. El Señor me lo habló, hermano. El fútbol es idolatría. Si usted está en ese error, pídale a Dios perdón y Dios te perdonará. Poderoso sea el nombre del Señor. Hoy hay una mezcla, hermano. Estos son los que causan divisiones. Los que no tienen el Espíritu. La persona que no tiene el Espíritu Santo, hermano, vivirá una vida carnal, una vida emocional. Vivirá una vida, amados hermanos, como un hombre natural. Poderoso sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Esperamos, hermano, que esta palabra, que esta enseñanza sea motivo de bendición. Les saluda un amigo y hermano en el Señor, su servidor, el evangelista Adrián Apeleo, desde la ciudad de Neuquén, República Argentina. Para todos ustedes, un abrazo y seguramente nos volveremos a encontrar para poder compartir la poderosa palabra de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo, hermano. Adelante. Gloria sea a Dios para siempre.